257 kilómetros que han dado para mucho, un Sables 2016 que ha tenido de todo. Ha tenido todo y empezó con esa primera etapa que pues albergaba esas dudas, ¿no? De saber cómo íbamos a estar, cómo iban a estar todos los rivales, cómo íbamos a estar con esa mochila, con ese peso que llevamos y cómo iba a ser nuestro comportamiento. Y para ello nada mejor que ponernos a correr. Muy complicado la etapa porque tenía 14 kilómetros en dunas, un lugar donde había que guiarse un poquito, orientarse a través del desierto, había que navegar y resultaba muy duro. Es el primer día, queremos saber cómo estamos, queremos medir nuestras fuerzas contra los demás y a pesar de todo eso y de las dificultades, una primera etapa en la que me siento bien, me siento fuerte, salgo con algo de reserva por comprobar un poquito mi estado, ¿no? Y ver cómo voy a responder, sobre todo con ese peso y sobre todo es una etapa de guardar energías. Tengo en mi mente como en esas dunas de Erchevi, esas dunas de Mersuga, donde cada rival elige un camino y tú tienes que ser hábil para intentar seguirte o guiarte a través de ellos, ¿no? Las balizas es muy difícil verlas, tienes que fijarte tu instinto y si no del roadbook y resulta una etapa diferente, complicada, que fue muy dura para muchos de los participantes que no consiguieron rebasar el corte final, pero al final la primera etapa de Sables 2016 por algo había que empezar, empezamos con duro, con mucha arena, con muchas dunas y mi estado de forma me hacía presagiar que iba a ser una buena semana para mí. Sables no da tregua para nada, el descanso es el mínimo, seguimos manteniendo esas condiciones precarias solo a base de nuestro alimento, nuestra fuerza, nuestro deseo de superarnos cada día y llega una etapa de 41 kilómetros con no sé cuántos metros, una maratón prácticamente, una segunda etapa muy dura en la cual tenemos que cumplir todos los requisitos, pasar por los checkpoints donde nos dan ese agua necesaria, que es lo único que nos provee la organización, y una etapa complicada, dura, pero en la que me siento muy bien, me siento bastante mejor que el día anterior, que ese primer día, ese segundo día ya los nervios están fuera, lo único que sabes que hacer es que tienes que llegar hasta la meta y bueno, y salvo algún momento de dificultad me permito llegar con un corredor con el que estaba disputando la etapa, que él me dice al final llegamos juntos y por supuesto en este tipo de etapas prima mucho más que la victoria el compañerismo, lo que se comparte, lo que se vive y bueno, un momento en el cual entramos de la mano, disfrutamos. La etapa de hoy, el viento está complicándolo mucho. Ese tercer día volví a tener arena. La arena ha sido una compañera durante toda esta semana, ha venido con nosotros, más de un 60% de todos esos kilómetros que hemos recorrido han sido sobre arena, ya sean dunas, en sitios planos, en esos ríos secos que llaman allí, que realmente se convierten casi en arena movediza. El estar en cabeza yo creo que les inquieta un poco a los africanos y en esta tercera etapa deciden probarme. Es una etapa de 38 kilómetros y ellos lo que hacen desde el principio, fijar un ritmo muy alto, me arrastran a través de las dunas, yo sigo intentando no perder su estela porque ellos navegan muy bien, son capaces de crestear muy bien, de ver un poco cómo hay que correr por encima de esa duna y yo trato de ir con ellos el máximo tiempo posible. Paso dificultades como se pasan todos y cada uno de los días, pero en vez de venirme abajo lo que hago es fijar mi ritmo, tratar de que ese esfuerzo que estoy llevando me sirviera de concentración para no dejar en mi empeño de seguir peleando por estar allí con ellos y los últimos 6-7 kilómetros es donde más disfruto porque es un terreno totalmente plano y donde empiezo otra vez a sentirme bien, empiezo a correr y un poco es donde empiezo a cortar la distancia con los mejores que se me habían escapado por momentos, ¿no? Es una etapa muy dura, muy complicada y al final pues pasa por diferentes momentos, pero el final fue muy bueno, terminé corriendo y terminando en esa tercera posición de la general, ¿no? Aunque terminé en esa cuarta posición, pero tres días en los cuales estoy sintiéndome muy bien y quedaba lo mejor por ver, que era el día siguiente con esa etapa larga. La etapa maratón, la doble maratón, 84 kilómetros, es la etapa que yo creo todos tenemos más temor, más preocupación y la que afrontamos con muchísimo respeto, pero por mi cabeza no pasaba otra cosa que seguir peleando por ese podium. Tenía mis momentos en los cuales estaba preocupado porque no sabía cómo iba a responder, una etapa complicada, aunque me habían dicho que era una etapa corredora, de esas que puedes estar corriendo, aunque eso en Sables cuando te lo dicen siempre puede dar lugar a la sorpresa porque no sabes lo que te vas a encontrar y desde el primer momento me vuelvo a ponerme otra vez en cabeza. Esta vez he sentido y he vivido lo que supone estar en cabeza de Sables durante muchísimos kilómetros, hasta el kilómetro 60 estuve peleando de tú a tú con ellos, me sentía bien, íbamos pasando porque en esta etapa salen los primeros en salir son los primeros 1100, los 1200 corredores y los primeros 50 clasificados salen con 3 horas de retraso para que luego el grupo llegue un poquito más homogéneo. Entonces nosotros ya cuando hemos salido ya hay gente que está corriendo
y para mí supuso una motivación extra, porque cada vez que pasaba a un español suponía ese grito de aliento que me ayudaba a superarme, ¿no? Seguir mirando, no miraba el que no me pisaran, me alcanzase por detrás el cuarto corredor, sino que todavía pensaba en intentar conseguir ganar sables, ¿no? Por mi cabeza se iba mi imaginación, se disparaba y quería pelear con ellos de tú a tú. Hasta el kilómetro 60 estuve con ellos, lo cual fue para mí una sensación maravillosa. Pasé del año pasado de debutar en sables y esta segunda participación estaba plantándoles cara, les veía sufrir, les veían que no aguantaban mi ritmo, y eso me hacía sentir fuerte, sentir bien, y yo no dejaba de correr cada kilómetro, cada paso, por esas dunas, por esos desiertos en los cuales no te encuentras nada, y los últimos kilómetros pierdo comba con los dos marroquíes, empiezan a ser un poquito más fuertes, empiezan a pesar los kilómetros y la arena sobre mis pisadas, sobre mi zancada, cada vez me cuesta más navegar, pero sigo caminando y los últimos 10 kilómetros se hace de noche, seguía en esa tercera plaza, nadie me pisaba los talones, seguía corriendo, caminando, vi como una puesta de sol maravillosa, y afrontando esos 10 kilómetros que eran totalmente planos y corredores, disfruté y viví unos momentos especiales, unos momentos en los cuales escuchas a tu interior, estás ahí conectado, no sabes por qué motivo con el desierto, y cuando terminas, que terminé muy fuerte, con muchísimas ganas, había vencido a esa etapa doble maratón, esos 84 kilómetros. Después de esa doble maratón, el cuerpo empezaba a sentir mella de todo lo que estaba pasando durante todos esos días. Todos esos kilómetros empiezan a pasar factura, ya casi no hay comida, las energías empiezan a escasear y queda ante nosotros la maratón. Posiblemente la etapa más complicada, porque has llevado tu cuerpo al límite en esa doble maratón y queda todavía en esos 42,2, que es lo que marca la organización, en la etapa que define un poco cómo va a quedar la carrera. Tenía una ventaja de 7 minutos 50 segundos sobre el cuarto clasificado, un marroquí, Asís, que había quedado subcampeón el año pasado. Sabía que le tenía pisándome los talones, que iba a ser muy complicado, que no tenía casi fuerzas, pero tenía claro que yo pasase lo que pasase en esa última maratón me iba a dejar todo. Lo había hecho durante todos los kilómetros previos y no podía ser de otra manera en esa etapa en la cual se definía todo, ¿no? Para mí fue especial ha sido muy importante no estar peleando desde el primer día hasta ese último día, hasta esa maratón con los mejores, intentar pelear por ese podium, y en la cabeza lo tenía claro, salir desde el principio hasta donde mis fuerzas me lo permitieran y pelear como lo había hecho durante los días previos. Este día, pues desgraciadamente para mí, se convirtió entre los africanos, pues jugar un poquito trabajaron en equipo, y lo que ellos querían era descolgarme desde el primer momento, marcar un ritmo muy alto. Nos llevó 7 kilómetros de dunas en las que yo le seguí, intentaba seguir su estela, fue muy complicado, fue duro, y una vez que pasamos 7-8 kilómetros, terminamos esas dunas, empecé a tener problemas, ellos se me iban yendo. Realmente yo estaba muy cansado, me costaba caminar correr por esas arenas, ya no tenía las fuerzas que tenía previamente, me quedaba lo justito, pero tenía que llegar y tenía que seguir peleando. Paso el checkpoint todavía con opciones de ese podium, paso el segundo checkpoint, los españoles me seguían dando su aliento, sus ánimos, pero esta vez mi cara ya no reflejaba la sonrisa, ya reflejaba un poco el cansancio de todos los kilómetros recorridos a lo largo de todos estos días. Pero al final lo tenía claro, me da igual en la posición que esté, no sé el tiempo que me sacan, pero voy a pelear hasta el último metro. Paso el checkpoint 3, últimos kilómetros y termino, y bueno, pues tengo que rendirme ante la evidencia. He hecho un gran sable, he acabado en una cuarta posición, pero ha habido atletas que lo han hecho mejor que yo, los 3 primeros, y lo único que hago al llegar a meta es felicitarles por lo que han hecho, y yo sobre todo sentirme satisfecho, orgulloso, y me queda pues esperar a que lleguen todos los españoles para felicitarles, porque aquí en sables, cuando cruzas la línea de meta, ganas, da igual el puesto que hagas al final. Entonces toda esa gente, esos 1.300 corredores que salieron, hubo muchos abandonos, pues ese momento final de la maratón es muy especial, y lo que queda es eso, ir esperando a que lleguen uno a uno, cada uno tiene su propia historia, y al final luego todos la compartimos, ¿no? Es la última etapa, porque no queda más, la etapa que queda es la etapa solidaria, pero ya no contabiliza con los tiempos, y realmente son momentos especiales tuyos, un poco de ver lo que has hecho, todos los kilómetros que has recorrido, todo el esfuerzo realizado, hacer un balance de cómo han sido las cosas, te sientes bien, tu cara refleja la felicidad, ¿no? Es decir, he culminado con éxito, ¿no? Porque al final, cuando cruzas la línea de meta, el éxito siempre está ahí, ¿no? El puesto al final te lo marca la propia carrera, la gente hay gente que llega muy preparada, muy en forma. Yo me siento muy satisfecho por esa cuarta plaza, dando batalla y cara a los africanos del primer día hasta el último, me hacía sentir bien. No había alcanzado el podium, pero al final
Creo que soy joven, tengo muchos años por delante y estoy convencido de que no sé el año que será, pero volveré a sables y volveré para subirme al podio.